Vamos a comenzar la clase de hoy día con la función exponencial, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros sabemos que se han estudiado funciones de la forma f de x igual a x elevado a n, donde la base es una variable, donde x es la base de una variable y n es el exponente constante. Estas funciones son conocidas como función potencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, f de algo elevado a un número, 3 elevado a 4, por ejemplo, perdón, 3 elevado a n, 4 elevado a n, etc. ¿De acuerdo? Estas se llaman función potencia, donde la base es la variable. ¿Qué pasaría? Un segundo. Perdón. ¿Qué pasaría ahora si la base es constante y el exponente es el variable? ¿Ya? Bueno, sí, estaríamos hablando de otra función que recibe el nombre de función exponencial, ¿de acuerdo? Esta es la función donde el exponente es la variable, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a x a la cuarta, que esta es una función polinómica, este es un polinomio de grado 4, esta corresponde a una función potencia. Mientras que g de x igual a 4 elevado a x, o sea, donde la variable está en el exponente, es una función exponencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la variable de la cual depende la función está en el exponente. Una de las aplicaciones más utilizadas de la función exponencial es el modelamiento del crecimiento poblacional. Esto está súper de moda ahora en esta pandemia. Acuérdense ustedes que se habla de crecimiento exponencial de la pandemia, digamos, bueno, al comienzo, digamos, cuando recién se estaba gestando. Para el siguiente análisis de gráficas se debe utilizar el recurso exponencial potencia.ggb. A ver, en GeoGebra se pueden hacer aplicaciones que si uno se mete a trabajar en GeoGebra fácilmente se pueden construir, que en el fondo no es otra cosa que un pequeño programita que hace ciertas cosas con cierto tipo de funciones, ¿ya? Este que está acá es un programa que hizo la profesora Lucero, la Alejandra Lucero, que es la coautora junto con Claudio González de este documento, que es exponencial potencia, donde trabajó con la función potencia, la función exponencial y ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, esta aplicación que está acá, le vamos a echar un vistazo. La idea es que ustedes después solitos jueguen con ella, para que vean ciertas variaciones. Uno simplemente tiene que hacer clic acá. ¿Se fijan que hice solo clic en el link que aparecía en la página? Y van a entrar a este espacio donde aparece función exponencial, función potencia, ¿ya? Y por ejemplo, si queremos una función potencia, ustedes aplican ahí y aparece la gráfica de la función potencia, que está definida de los reales en los reales, que es f de x igual a x elevado a n, ¿ya? Acá aparece el ejemplo de cuando n vale 4, que sería la función f de x igual a x elevado a la cuarta, ¿cierto? Que solamente intersecta el eje y en el 0, de aquí de menos infinito a 0 abierto es una función decreciente, de 0 abierto a más infinito es una función creciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fíjense ustedes, si nosotros, dado que nosotros estamos haciendo el análisis de la función de x elevado a 4, cuando les estoy explicando cómo usar la aplicación, si ustedes pueden mover el n, pueden disminuir, dígame, no se está Creo viendo. que sí. Oh, ya, gracias. ¿Ahora sí? Ya, entonces voy a sacarle el ticket de acá, vamos a sacarle el ticket de acá. Ya, ahora sí que sí. Ya, esta es una aplicación muy interesante que nos presenta los distintos comportamientos de lo que puede tener una función potencia y una función exponencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si uno hace clic acá, aparece como ejemplo la función f de x igual a x al cuadrado. Si uno quiere mover en esta función potencia el exponente, claramente esto es el n, entonces, por ejemplo, lo podríamos mover hacia la derecha. Fíjense que ahí nos queda el x elevado a 5,
el x elevado a 8. ¿Ya? Ojo que aquí se ve como bien, como aplastado, pero en realidad no, toca solamente en el 0, en x igual a 0 toca acá abajo, x igual a 16, es más doblada, como quien dice, pero ojo, aquí no toca todo este intervalo por si acaso, ya un detalle de la gráfica, es así. Es como más apretadita, digamos. Y si se fijan por acá, x igual a 23 también no toca tanto la gráfica, sino que es más angosta. Es así, toca en el 0 y sube hacia arriba. ¿Ya? No sé si es un problema de mi computador que se ve esa parte, no es recta así, así que tengan un poquito cuidado con esa función, sino que es así, así y hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y cuando n vale 1, estaríamos con la función f de x igual a x elevado a 1, que obviamente es una recta, la recta igual a x, ¿ya? ¿Ok? Bien, por ejemplo, si quisiéramos ver una función, solo la función exponencial, por ejemplo, esta es g de x igual a 4 elevado a x. Si uno quiere modificar el parámetro a, que es la base, por ejemplo, 10.4 elevado a x. Aquí también, por un detalle de la gráfica, yo no sé si es mi computador, esto no está aplastado, no está pegado al eje x, sino que está por encimita del eje x. ¿De acuerdo? No toca el eje x. La gráfica es así, y de ahí se dispara. ¿Ok? Ya, entonces ustedes pueden jugar, por ejemplo, mirando la gráfica de algunas funciones potencia y algunas funciones exponenciales. ¿Ok? Solamente tienen que hacer clic acá e ingresan a la aplicación. Al seleccionar los recuadros de la función potencia y la función exponencial aparecerán estas gráficas que están acá. Se recomienda utilizar el recurso con las funciones ya establecidas para mostrar que el crecimiento de la función exponencial es mayor que el crecimiento de la función potencia. Por ejemplo, esta que está acá, si se fijan, bueno, aquí insisto, no se pega al eje X, sino que está pegadito, pero no lo toca. Esta que está acá es f de x, g de x, perdón, igual a 4 elevado a x. En cambio, la función f de x igual a x a la cuarta es una función, toca solamente en el 0 y después sube. ¿Ya? Claramente, para los x positivos, crece mucho más rápido la función exponencial que la función potencia. ¿Ok? Vamos a tener la siguiente definición. Si a es un número real con a mayor que 0, de acuerdo a un número positivo distinto de 0, y a distinto de 1, ¿de acuerdo? Entonces, una función exponencial se define de la forma f de x igual a elevado a x, o sea, la función exponencial la vamos a definir donde la base es un número positivo distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Porque si el a fuese 1, tendríamos, fíjense, f de x igual a 1 elevado a x. ¿Y qué cosa es 1 elevado a x? 1 elevado a x es 1, por lo tanto esta función sería la función constante 1. Que toma cualquier x y lo manda al valor 1, ¿no es cierto? Por eso el a tiene que ser distinto de 1, ¿ya? Entonces, tenemos la siguiente observación respecto de esta función f de x igual a elevado a x. El dominio de una función exponencial de la forma f de x igual a elevado a x con a número real mayor que 0 distinto de 1 está dada por el conjunto de los números reales totales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el exponente puede ser cualquier valor. Este x podría ser un número negativo, sin ningún problema, podría ser 0 el x, y podría ser un número positivo cualquiera. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Y el recorrido corresponde a los números reales positivos. Claro, porque independiente del valor de x que nosotros consideremos acá, esta base es positiva. Por lo tanto, un número positivo elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar un número positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales y el recorrido son los reales positivos.
se considera el valor de A como un valor positivo para evitar los casos en que el recorrido no sea un número real. Claro, por ejemplo, si tuviéramos que f de x fuese menos 4 elevado a un x, van a haber casos en que, si por ejemplo, si tomamos f de x igual a 3, fíjense que tendríamos el número menos 4 elevado a 3, por ejemplo, o vamos a tener, a ver, déjenme anotar un poquito, acá. Por ejemplo, si A vale menos 4, entonces la función tomaría valores complejos cuando el exponente forma una fracción. Por ejemplo, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Si por ejemplo, voy a escribir aquí abajito, si por ejemplo f de x fuese menos 4 elevado a x, ¿cuánto sería por ejemplo f de 1/2? Por ejemplo, sería menos 4 elevado a 1/2, así que esto estuviese definido para las bases negativas. Y claramente esto es la raíz de menos 4, y esta expresión no pertenece a los reales, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que nosotros estamos considerando en nuestro curso funciones que están definidas de un subconjunto de los reales en otro conjunto que es subconjunto de los reales, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte que está acá cae fuera de nuestro curso. Es por eso que nosotros definimos las funciones exponenciales solamente donde la es mayor que 0 y distinto de 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere con esta observación. Bien. ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Ya. Después, si el A vale 1, bueno, lo que les acabo de explicar recién, estamos frente a una función que es una función que sería una constante. ¿Ok? Bien. A ver, ahora vamos a ver el análisis de la gráfica de la función exponencial. De la misma manera, ustedes pueden trabajar, apretan función exponencial y van a aparecer las distintas variaciones. Entonces la idea es que ustedes jueguen con este programita, hacen clic ahí, van a ingresar a GeoGebra y van a poder hacer clic en cada una de estas que están acá y van a poder visualizar cada una de las formas de lo que podría pasar con una función exponencial. Si ustedes observan acá, si la multiplican por una constante, a ver, echémosle un vistazo antes de darle sus minutos de descanso. Por ejemplo, si consideramos esta función, f de x, por ejemplo, igual a 4.08 elevado a una x, a 1 por x. O sea, esta es la función exponencial 4,08 elevado a x. ¿De acuerdo? No se ve. ¿No se ve? Oh, muchas gracias. De nuevo juro que estoy... Ya, ahí sí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el comportamiento de la función f de x igual a 4,08 elevado a una x, ¿cierto? Entonces, el a es 4,08. Y hay una constante que está multiplicando con en este caso esa constante es 1. Insisto, aquí se ve pegado al eje X, pero no está pegado, está por encimita. Aquí corta el eje Y en el 1, al eje X la función exponencial no lo corta, ¿de acuerdo? No hay ningún valor de X tal que esta expresión sea igual a 0, ¿ok? ¿Ya? Después, por ejemplo, si nosotros queremos ver, si queremos analizar los parámetros, supongamos aquí en este ejercicio, fíjense que tenemos marcado f de x igual a b elevado a c por x. Entonces podemos jugar con el parámetro b y podemos jugar con el parámetro c. O sea, por ejemplo, si en vez de 4,08, vamos a poner a b como 2. Vamos a tomar b igual a 2. Y vamos a tomar el exponente, este sería la gráfica de 2 elevado a x. Vamos a tomar en el exponente un exponente bien grande. No, no tan grande, pero 4, por ejemplo. 4,1. ¿Se fijan? Y esta sería la gráfica, vuelvo a insistir, aquí no está pegado al eje X, sino que está bien cerquita, acercándose, pero no lo toca. Sería eso que está ahí, ¿se fijan? Fíjense qué bonito, porque si uno
achica, la constante que multiplica la x se hace cada vez más extendida. Ojo, ¿se fijan? ¿De acuerdo? Y fíjense, si uno toma el exponente de la x, lo que acompaña a x como un número negativo, cambia, fíjense ahí, la función es decreciente, cuando lo que acompaña a x es un número mayor o igual positivo. ¿Se fijan? Es creciente, es creciente. Pero observen que si ustedes le ponen SC, lo que acompaña a X como un número negativo, se convierte en decreciente. ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea, que ustedes jueguen con cada una de estas. Por ejemplo, si nos olvidamos de esta y nos concentramos en esta función que está acá, que ahora es una constante por una función potencia. Y movamos el A. ¿Qué pasa si el A, fíjense, lo achicamos? Va a tender a pegarse al eje X, sin pegarse, nunca se pega. ¿De acuerdo? Aquí en la gráfica como que cuando el A vale 0, bueno, en el caso particular de este ejercicio, dado que el A, el parámetro A, representa una constante que está multiplicada por la función exponencial, solo en este caso particular tenemos que va a ser 0, porque si A vale 0, en el fondo, ¿qué función tenemos? F de X igual a 0, ¿no es cierto? Que es la función constante 0. Entonces, en ese caso particular, tendríamos que la gráfica de esta función corresponde al eje X. En este caso está enterita pegada, ¿de acuerdo? Pero si el A es un número mayor que 0, ya se levanta, y fíjense qué pasa si el A es negativo, pasa hacia abajo. Entonces yo los invito a ustedes a moverse en cada una de estas, por ejemplo, bueno, incluso pueden, por ejemplo, juntar dos gráficas y van a visualizar qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces, en esta que está acá, ¿qué parámetros tienen? Fíjense, tienen el parámetro B, el parámetro H, el parámetro K. Tienen B, el H y el K. Y podrían moverlo. ¿Se fijan? Es súper bonito porque uno gráficamente se va dando cuenta cuáles son las situaciones cuando uno hace los parámetros, pasearlo por los números negativos, que el parámetro sea 0, cuando el parámetro se mueve en los números negativos, y uno puede observar el comportamiento de estas funciones, ¿de acuerdo? Y acá hay en la última, por ejemplo, que nosotros tenemos un parámetro, 2, 3, 4, 5 parámetros. Ahora están en juego todos estos parámetros, entonces ustedes pueden movilizar alguno y darse cuenta, por ejemplo, qué significa que si movilizamos solo el K y dejamos fijos los otros, por ejemplo, en esta función que aparece acá. Miren, miren qué bonito. ¿Se fijan? Y después podrían dejar fijos los otros y empezar a mover de a uno para ustedes observar en la práctica qué le pasa a la gráfica de la función cuando empiezan a trasladar estos coeficientes. Por ejemplo, si cambian la base, si cambian una constante que está multiplicando, etc. ¿Ya? Así que ahora les voy a dar unos minutos de descanso para que vayan a buscar un café y volvemos de la gráfica a hacer el siguiente ejercicio. Que ustedes comiencen, analicen, tomen cada una de estas funciones, empiecen a movilizar, a hacer pasear los parámetros por los valores positivos, valores negativos, y sacar conclusiones respecto del cambio de lo que se produce en la gráfica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora estas aplicaciones están disponibles siempre, por lo tanto las pueden usar cuando ustedes quieran en las pruebas, cuando ustedes quieran, ¿de acuerdo? Lo único que tienen que hacer simplemente es ingresar al apunte y hacer clic en la aplicación.